Una noche con el diablo. Mi nombre es Alfonso, nací en Laredo, Texas. Quiero contarles esta historia que viví una noche en la Sierra de Arteaga, Coahuila, en México, hace más de 20 años. Rentamos una cabaña en ese lugar, 2 amigos de la escuela y yo. Nunca había viajado al interior de la República Mexicana. Por eso, cuando me invitaron a pasar el fin de semana alejados de todo y de todos, me entusiasmé y conseguí el permiso de mis padres. Como ellos son nacidos en México, uno tenía familiares en Saltillo, una ciudad cercana, y conocían bien ese lugar. Me contaron que la cabaña estaba cerca del cerro y alejada de las demás cabañas. Mis amigos, era la segunda o tercera vez que iban, y me decían que se la pasaban muy bien. Yo recién había cumplido mis 21 años, ya era mayor de edad en Estados Unidos y podía tomar. Nos fuimos un viernes como a las 11 de la mañana en una camioneta. Disfrutamos el viaje y después de unas 4 horas estábamos en las oficinas para recoger la llave. Recuerdo que el encargado nos dio algunas instrucciones, entre ellas que no estuviéramos afuera de la cabaña después de las 10 de la noche, porque a partir de esas horas nos dijo que bajaban los osos. Nos pidió que si prendíamos lumbre, nos aseguráramos de apagarla completamente y que no dejáramos comida afuera porque también había muchos coyotes y algunos otros animales. Llegando a la cabaña, bajamos las cosas que llevábamos y nos instalamos en los cuartos. Luego salimos a recorrer los alrededores del lugar. Yo estaba fascinado con el aire limpio y fresco. Como era finales de octubre, ya para las 8 empezó a oscurecer. Además, estaba muy nublado. También se sintió el aire frío, así que solo estuvimos un rato más afuera. Luego de recoger todo, nos metimos a la cabaña a platicar un rato y a tomar lo que habíamos llevado. Todo era tranquilidad. A octubre lo conocemos como el mes del terror. Por eso prendimos la chimenea, apagamos todas las luces y nos pusimos a contar historias donde la muerte y el diablo eran los protagonistas principales, además de los demonios y fantasmas. Mis amigos me contaron acerca de los nahuales, animales tenebrosos que atacan todo lo que tienen enfrente, grandes y escurridizos dueños de la noche. Dijeron que habitan en lugares apartados como ese, que se confunden entre los árboles o matorrales por su pelaje oscuro. Cuando aparecen, pareciera que la noche cobra vida y los que han tenido encuentro con ellos difícilmente pueden escapar. Yo les conté acerca de los Wendigos, seres oscuros, antiguos, que, más que animales, son demonios descarnados que habitan en la tierra con grandes garras y filosos colmillos. Aunque se cree que son originarios de Canadá, cuentan de avistamientos en otros países. También son carnívoros, pero solo consumen carne humana. Aunque tienen algunas debilidades como el olfato, los encuentros con esos seres también son mortales. Y lo peor de todo es que si los nombras, es como si los llamaras. Cuando estábamos en la plática, se escuchó cómo se empezaron a mover los árboles. Nos miramos un momento y nos asomamos por las ventanas. Un viento fuerte empezó a correr y hacía silbidos extraños. Algunos truenos también se hicieron presentes, seguidos de relámpagos, y una tupida llovizna empezó a mojar las ventanas. Se sintió un poco más el frío. Así se nos pasaron las horas escuchando relatos tenebrosos, algunos no tan creíbles, pero otros sí, los cuales ya nos tenían nerviosos. Cuando miramos el reloj, pasaban de las 12 de la noche y mejor decidimos retirarnos a dormir. Era una cabaña de regular tamaño, con 2 cuartos para dormir. Mis amigos se quedaron en uno y yo me quedé solo en el otro. Cuando estaba en mi cuarto, sentí una rara sensación. El cielo seguía nublado. Si no fuera por la luz de un foco que estaba afuera, todo hubiera sido una oscuridad total. Acostumbrado al ruido de la ciudad, me parecía que el silencio ya se había apoderado de todo el lugar. Eso me puso un poco más nervioso de lo que ya estaba por las historias que contamos. No habrían pasado ni 30 minutos cuando se empezaron a escuchar algunos aullidos. Supuse que eran coyotes. Estaban lejos de nuestra cabaña, después relativamente cerca. Sabía que con esos ruidos y los nervios, esa noche no podría dormir.
Luego de unos minutos se escucharon junto a la ventana y empezaron a rasguñar la pared de madera por fuera. Me sobresalté y se escuchó otra vez claramente esos rasguños. Abrí la puerta del cuarto para ver si mis amigos estaban despiertos, pero todo estaba apagado. Cerré de nuevo, no encendí la luz y me asomé otra vez por la ventana. De vez en cuando se escuchaba que se movían algunas cosas en el patio de atrás. A veces miraba sombras correr de un lado a otro, pero no distinguía qué eran. Como era presa de los nervios y como no conocía bien a los coyotes, me los imaginaba enormes como esos nahuales que me habían contado mis amigos. Mi corazón se aceleraba de pensar que esos monstruos se meterían dentro de la cabaña. Eran tantos mis nervios que salí de nuevo de mi cuarto y les toqué a mis amigos. Me abrieron y les dije de los aullidos y los rasguños. Me dijeron que no me preocupara, que ningún coyote se podía meter. Además, que eran pequeños como los perros. Regresé a mi habitación. Muy a mi pesar, me acosté tratando de ignorar todo lo que escuchara. Pero, pasado unos minutos, oí unos ladridos de 1 o 2 coyotes. Después, se escuchó un gruñido bastante fuerte. Primero, lo dudé un poco. Pensé que tal vez lo había imaginado. Luego, al escucharlo otra vez, supe que sí era. Me llené de nervios. Un gran alboroto se escuchó afuera. Algo empezó a atacar a los coyotes. Se escuchaban los gruñidos. Ellos ladraban y aullaban con más fuerza. Después de un llanto lastimero, todo quedó en silencio. Luego, algo o alguien empezó a subir hacia el techo de la cabaña. Se sentía en la pared de mi cuarto cómo se encajaban las garras de madera y poco a poco trepaba hacia arriba. Ya estando en el techo, empezó a caminar de un lado a otro como si buscara por dónde meterse. Al estar solo, me sentía indefenso y no quería hablarle a mis amigos otra vez. De pronto, ellos tocaron la puerta de mi cuarto. Habían escuchado la pelea de afuera y escuchaban los ruidos extraños en el techo. Preocupados, cerramos bien la puerta principal y todas las ventanas para estar más tranquilos. Lo que anduviera arriba daba unas zancadas enormes recorriendo el techo de orilla a orilla, y cada vez se escuchaban más fuertes los gruñidos como si estuviera furioso. Después de unos minutos, todo quedó en relativa calma. Ya no regresamos a los cuartos, nos quedamos a dormir en los sillones de la pequeña sala. No sé cuándo nos quedamos dormidos, pero recuerdo que un ruido que provenía de mi cuarto me despertó. Se escuchó 2 veces, era como si levantaran la ventana y la cerraran de nuevo. Asustado, desperté a mis amigos y venciendo el miedo, fuimos a ver. Al llegar al cuarto, todo se veía normal, aún con el foco apagado. Pero de reojo, alcancé a ver pasar por la ventana una figura muy grande. Uno de mis amigos también lo miró y gritó que era un oso. Salieron del cuarto y cuando yo también lo iba a hacer, pude ver que se asomó por la ventana una criatura tan horrible como jamás había visto en mi vida. Tenía cuernos grandes y retorcidos. Sus ojos eran rojos con fuertes destellos, con una boca grande y sonreía de manera macabra. Mientras me miraba fijamente, le empezó a salir una lengua negra y larga y le escurría sangre por el hocico. Cuando puso su mano sobre el vidrio, casi lo truena por las garras enormes y pesadas que tenía. Luego desapareció de mi vista. Rápidamente salí del cuarto y volteé a ver a mis amigos, que estaban preocupados pensando que lo que andaba afuera era un oso. Buscaban con qué defenderse. Intentaba decirles que lo que rondaba la cabaña era el diablo, pero no podía hablar. Quería explicarles que un oso no se treparía tan fácil por las paredes. Además, lo que miré por la ventana tenía cuernos y que con un palo o un fierro no le haríamos nada. Ya no se escuchaban ni ladridos ni aullidos. Todos los sonidos desaparecieron como si hubieran huido cuando esa criatura apareció. De repente, empezaron a empujar la puerta de la entrada. No sabíamos para dónde correr. Cada que golpeaban la puerta, retumbaba parte de la cabaña. Cuando pude hablar, les pedí que rezáramos, que lo que se quería meter no era un oso, era un diablo enorme, negro y con grandes garras. No supe si me creyeron, pero reaccionaron.
No teniendo otro lugar donde refugiarnos, nos metimos al baño y atrancamos la puerta. En voz baja nos pusimos a rezar mientras se seguían escuchando los fuertes golpes en la puerta principal. De vez en cuando entraba la luz de los relámpagos. Miraba a mis amigos pálidos del miedo que tenían. Yo me arrepentía de estar en ese lugar. Me asusté cuando un fuerte golpe retumbó por toda la cabaña. No había duda que ese demonio había tumbado la puerta. El sonido de nuestra respiración se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Luego, un terrible olor a carne podrida entró por mi nariz. Como pude, me aguanté las ganas de vomitar y miré que mis amigos también estaban a punto de hacerlo. Escuchamos cómo algo pesado se aproximaba al baño donde estábamos. Casi llorando del miedo, un aterrador gruñido se escuchó. Se empezó a escuchar cómo algo pesado se aproximaba al baño donde estábamos. Un aterrador gruñido se escuchó del otro lado de la puerta. Solo nos miramos espantados y nos tiramos al suelo. Luego, aquel ser comenzó a oler muy fuerte, tratando de encontrarnos. Jadeaba y gruñía, caminaba un poco y se regresaba. Era tanto el temor que tenía que empecé a sollozar presintiendo mi muerte. Me levanté y con la vista me di a la altura de la ventana del baño, mirándola como una posible ruta de escape. La cabaña era rústica, la puerta no pegaba hasta arriba del marco. Por lo mismo, miraba los cuernos de esa bestia cada que había un relámpago. Estaba parado frente a la puerta. Después de unos segundos de silencio, empezó a destrozar el lugar. Se escuchaba cómo volaban las cosas, cómo se partían las sillas y tronaban los vidrios. Entre los ruidos salía una risa escalofriante que me helaba la sangre. Luego se encendieron todas las luces. Nos mirábamos sin hacer ni un ruido. Después tocaron la puerta de una manera extraña, como si lo hicieran con dos cosas de metal. Pero no se escuchaba ninguna voz y aquel olor a podrido abandonaba el ambiente. Todo quedó en calma, y aunque el miedo y los nervios no nos abandonaban todavía, sentíamos que la habíamos librado. Se levantaron mis amigos y nos hacíamos señas de guardar silencio. Temíamos que aquel ser estuviera afuera esperando a que saliéramos. A unos 40 minutos, quizá menos, empezó a amanecer. La claridad comenzó a reinar y la luz del día entró por la ventana del baño. Aún así, no salimos hasta que pasó aproximadamente una hora más. Cuando salimos del baño, miramos con asombro que todo estaba en orden. No había destrozos ni ventanas rotas. Más increíble aún, la puerta estaba cerrada y con el cerrojo puesto. Estábamos confundidos. Revisamos toda la cabaña por dentro, pero no había nada fuera de lugar. Salimos a revisar. A pesar de haber llovido toda la noche, aún se veían algunas huellas en el suelo. Mi amigo, que era por esos lugares, supo que no eran de coyotes ni de osos. Más bien, eran pezuñas enormes de un animal que caminaba en dos patas. Cuando fuimos a la parte trasera de la cabaña, encontramos 2 coyotes muertos. Estaban mordidos y la sangre se diluía porque estaban empapados con la lluvia. Uno de mis amigos apuntó hacia un árbol. Estaba otro coyote colgado, encajado en un tronco. Apenas era sábado en la mañana, y aunque teníamos rentada la cabaña hasta el domingo por la tarde, juntamos todas nuestras cosas, nos subimos a la camioneta y fuimos a entregar la llave a recepción. Cuando entregamos la llave a la persona encargada, ni siquiera se sorprendió de nuestra decisión de retirarnos. Solo nos miraba fijamente mientras se le dibujaba una sonrisa burlona. Cuando nos íbamos, nos preguntó que si estábamos en la cabaña junto al cerro. Le contesté que sí, y le conté a grandes rasgos lo que habíamos vivido en la noche. Me dijo que esa cabaña estaba embrujada, que en una ocasión, a finales de octubre, la rentaron una semana unos turistas de aspecto extraño, y al día siguiente se retiraron, así como nosotros, y al ir a revisar, se encontraron los restos de un ritual que hicieron dentro de la cabaña. Una persona que trabajaba ahí con ellos en ese tiempo sabía de cosas paranormales. Comentó que seguramente lo que había pasado fue que invocaron al diablo y después no supieron cómo contenerlo.
A partir de ese día, siempre en octubre, quien renta la cabaña asegura que en las noches se aparece el diablo, porque esas personas que lo invocaron se fueron sin cerrar el portal. Le pregunté cómo era posible que la rentaran sabiendo lo que pasaba ahí. Me dijo que ellos solamente son trabajadores. Además, la gente sabe a lo que se expone al rentar un lugar como ese. Ese sábado, después de mediodía, estábamos de regreso. Tuve que darles una excusa a mis padres del por qué habíamos regresado antes de lo previsto, pero después de varias noches de tener pesadillas, les tuve que decir la verdad de lo que habíamos vivido. Aún no me repongo del todo. Simplemente, ahora que les envío mi historia, tiemblo al recordar todo aquello, y viene a mi mente el momento que miré a esa cosa asomarse por la ventana. Esa, sin duda alguna, es una experiencia que jamás podré olvidar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.